Y también en pauta.cl. Y ahora vamos a comenzar una conversación. Justo, mira, estamos en víspera de feriado, que la gente, aunque mañana debiéramos estar como más recatados, evidentemente todo lo en la tele, en la radio y los medios, en los últimos días ha sido de comida, recetas, que marisco, que etcétera. Y vamos a conversar con Heinz Wood, que es chef y divulgador tras el fenómeno viral de @soy ciencia y cocina, que tuve la oportunidad de leerlo en el DF más el fin de semana. Heinz, bienvenido a Radio Pauta, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Nacho, y gracias por la invitación. No, yo encuentro que tú, no, yo sé que para algunos eres un personaje, pero es que estoy conversando aquí contigo, ¿cómo llegaste a tener, primero tenés millones y millones de seguidores en TikTok, en todas las redes sociales? Porque tienes una manera de, además de entregar contenido, es muy entretenido. ¿Cómo llegas? Tengo entendido que no tenías ni un equipo, de repente como que hiciste un TikTok y esta cuestión se prendió. Sí, a ver, yo soy cocinero, lo que Sí, siempre quiero sí. explicar, porque la gente Eso cree estudiaste que tú. soy científico Ya. y no soy científico. Tengo este conocimiento, pero soy cocinero y esa fue la carrera que estudié. Ahora, yo he sido curioso toda mi vida y a mí me encanta entender el porqué de todo. Y es un tema personal. ¿Por qué el huevo que es transparente se queda duro? ¿O por qué la misma papa se Ya. ablanda en el agua? Yo me hacía todas esas preguntas y investigaba el porqué. Y la ciencia me da la respuesta, desde el punto de vista físico y químico. Claro. Y claro, ¿qué empezó a pasar después? Era tanta información la que tenía, que iba acumulando, y yo decía, esto tengo que compartirlo porque yo quería beneficiar al rubro profesional, porque más que nada ahí fui criado, Sí. de la gastronomía. Y empecé con los medios tradicionales, los blogs en esa época, Sí. estamos hablando del año 2006, y después empezaron a llegar las redes, y en el fondo fue todo muy autodidacta, me fui adaptando a cada red, porque en el fondo de los blogs a las redes sociales como son hoy en día, yo siempre lo vi como plataformas educativas, Claro. pero Pero que ponerle el ritmo, la entretención. Claro. ¿Cómo le fuiste dando ese vuelco? entonces eso se fue dando de una manera así, digamos, natural, porque yo creo que todos tenemos un superpoder en la vida, y uno de estos superpoderes que tengo yo es que transformo la información que es muy compleja en algo sencillo de entender. Y sabemos que la ciencia tiene su lenguaje, tiene su vocabulario, palabras que son muy complejas de entender. Y yo tomaba toda esa información que me encanta y la transformaba y la digería para que cualquier persona, ya sea profesional o no, lo pudiera entender. Claro, o sea, cuando a ti te decían un secreto de naturaleza, tú empezás ahí, no, aquí hay que indagar, esta cuestión tiene que tener ciencia. Tiene que haber una explicación. Ay, como yo le pregunté recién a Heinz antes de entrar al aire, cuando los huevos duros los tenéis que tirar en hielo al final para poder sacarle la cáscara rápido. Todas esas cosas a ti te inquietaban. Efectivamente, entonces se fue dando esta manera amable de entregar, porque hoy en día sabemos que si estás en tu celular o en tu computador, Sí, po. o sea, quieres informarte, pero también quieres entretenerte. Mm. Y si puedes mezclar la entretención con la información y la educación, es algo muy interesante. Y ese concepto tiene un nombre. Hoy en día se llama edutainment. ¿Ya? O sea, Edutainment, educar y entretener. educar y entretener al mismo tiempo. Y claro, yo entretengo el punto de vista para que sea dinámico, no con humor, porque claro, el humor, los chistes son otra área que me encanta, pero no ¿Y sirve- por qué no tenéis sirvo que para eso. ponerle también? Un poco de humor, sí, porque el sentido del humor tiene que estar presente en nuestras vidas, pero en el fondo siempre que intento que sea dinámico. Y hoy en día los formatos que existen y como son las redes sociales, Sí. que la buscamos para el ocio, para entretenernos, y eso está bien. Y hay muchos creadores de contenido que se dedican a eso y está muy bien. Pero yo siempre insisto que tiene que haber un espacio para la educación, pero que sea entretenida. Porque más que nada también tengo un estudios y magíster en pedagogía y me interesa mucho el cómo aprendan las personas. Sí. Y por eso hago las cosas como las hago, de una manera dinámica, con gráficos, con animaciones, con ilustraciones, porque así es mucho más dinámico. Y esa es la intención para todas las edades. Me tinca que tenía una formación de ser súper prolijo, ¿no? Como en las recetas, en la gráfica, en tu día a día. Yo creo que mi herencia alemana. Por el nombre, porque Heinz Wood, así ya aprendí a pronunciarlo. Claro, entonces de ahí viene todo eso, o sea, así fue criado por mi familia, por Claro. mi abuelo, y efectivamente, o sea, está esa disciplina, está ese estilo de hacer, pero también estaba esta percibilidad de hacer las cosas, o sea, si vas a hacer algo, hazlo bien, Hazlo bien, po. y infórmate. Sí. O sea, y eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Si vas a decir algo, ten un respaldo. Claro. Y en el caso de la ciencia, tiene que estar los estudios y la experimentación. Y en la cocina, que es algo que muy clásico, que todas las personas pueden entender porque nos encanta comer y nos encantan los alimentos, qué mejor manera de explicar el porqué de las cosas y el porqué de la ciencia a través de la cocina, que es tan deliciosa. Y además, ustedes sigan, mira, aquí estamos revisando imágenes de Heinz, que está ahí, ese es de Instagram, pero en TikTok tienes yo creo que 3 millones de seguidores, ¿no? Una cosa así. Sí, 2,5 millones. 2,5 millones. En Instagram 2 millones. Claro. No, es impactante lo que hay generado con las redes sociales. Además, es que es muy entretenido. Estáis mostrando unas latas, yo me imagino una lata de leche condensada, no sé, ¿no? Claro, No entonces ahí ya estamos haciendo manjar en leche tarro y aquí estamos haciendo una comparación. Y ese es el tema, porque lo que la gente,
porque hoy en día hay muchos creadores de contenido de recetas y eso está muy bien, Sí. porque la gente así se inspira para cocinar, pero lo que me gusta hacer es tomar la receta y compararla y explicar por qué funciona, pero sobre todo dar esos tips que le sirvan a la gente y le pueden servir tanto a una persona que cocina en casa como a alguien que se dedica a esto profesionalmente en un restaurante o en un emprendimiento. Claro. Porque el tema, la comida, todos queremos que sea sabrosa, que sea rica, pero también que sea segura e inocua. Sí. Y en eso me enfoco muchísimo, porque más que nada, todos queremos comer rico, pero que no nos pase nada después. No, y aparte tú mostráis lo de las leches condensadas. Yo me imagino que haciendo manjar, yo le tengo terror, pero por una cuestión de familiar. Pues yo me acuerdo que terminaba la bartería de la cocina en la casa de mis papás, terminaba, la cuestión explotaba. Bueno. Era como la olla de presión. A mí me La gustaba olla una de olla de presión. presión y yo como que corro. Sí, ¿Cachai? o sea, hay mucho miedo infundido en la olla de presión. Sí. Y claro, pueden explotar. Tenemos que ser honestos con lo que nos están escuchando, pero si es que está mal instalada o si está bloqueada. Hoy en día la olla de presión tiene muchísimos sistemas de seguridad, así que yo siempre recomiendo, y ya voy a sacar un video de eso, Eso, spoiler, ¿viste? Muy bien, muy bien. hay En serio que le que tengo vigilar terror. los sellos, los aros de silicona, porque si eso está tapado, obviamente pueden ocurrir esos problemas y hay que entender qué cantidad colocarla, cuánto tiempo usarlo. Todos esos pequeños factores influyen muchísimo en la receta. ¿Viste? Yo soy el único que le tiene terror a la olla de presión. Yo veo que está sonando y yo no, ni me hable. Ahora, Heinz Wood, que estamos conversando con él, es @ciencia y cocina. Sígalo porque se van a... Mire, además se van a entretener. Si para los que no cocinamos todo el día, uno se va informando de cosas que dice, oye, mira, nunca me había preguntado eso. ¿Y a ti qué te apasiona en la cocina? Cuando invitáis a comer a alguien, bueno, si tú te invita Heinz Wood a comer, es como un lujo asiático. ¿Por dónde te vas? ¿Por qué tipo de comida? O sea, yo siempre haré, bueno, por donde he vivido y como fui criado, viví en Francia, viví ¿Ya? bastante tiempo. ¿A dónde en Entonces, Francia? hay una zona que se llama Le Cabanes, que está en Côte de Sorciel, eso, el área de Albi, los Midi Pirineos. Sí. Y ahí, bueno, ahí viví bastante tiempo y claro, entendamos que la gastronomía, la base, como la conocemos en los institutos y universidades, Sí. es de teoría francesa. Y claro, como tuve la fortuna de trabajar y vivir en Francia, ahí mucha de la base de la cocina tiene inclinaciones por ese lado. Las salsas, las mantequillas. Claro. A mí, por ejemplo, me venía un moule frit y me encanta, con un vaso de vino. Bueno, Ya eso estamos, una copa de vino. es más belga. Eso es sí. más sí, Pero me igual encanta. tiene mucha influencia francesa. Sí, le cassoulet, que es como una... cassoulet ¿Qué sería? es maravilloso. Sería como un guiso... O sea, es similar a la feijoada Sí, a la brasileña. feijoada, por ahí. Y si lo comparamos en Chile, un plato, claro, de porotos, pero Sí. con muchas carnes. Claro. O sea, tiene pato, tiene cerdo, tiene cuero. Como eran estos guisados de porotos sí, era de muy campesino. Yo tuve el honor yo viví en Francia como un año y medio. Y Súper. resulta que me fui a intercambio. Y al principio para aprender mejor el idioma, yo cachaba, pero no tanto. Me fui de intercambio con una familia y ella era cocinera. Esa era Qué su lujo. pega. Y nos hacía, porque tú el lunes cassoulet, después moules frites el martes, después me daban carne de caballo. Delicioso. Oye, y súper bien hecha. Después el beurre bourguignon. No, Comiste muy bien. hoy entonces. comí muy bien. Y aparte partían con la charcutería, después la comida, después los quesos, después los postres. Muy No, bueno, sí, es la Hans. cultura gastronómica de allá. Pero en el fondo, cada experiencia que si yo le cocino a alguien, ya sea de manera de amistad o en Sí. evento, siempre, claro, va a estar el plato que puede ser de cualquier país, de cualquier índole, pero siempre va a estar el por qué hice ese plato, con ese conocimiento. O sea, te pongo un ejemplo. Si voy a hacer ese plato, voy a poner moulin frit, que Ya. para la gente que nos Que está son escuchando. chorito y papa frita. Chorito y papa frita, Sí. que se cocina en vino blanco, Sí. tiene un porqué, esas ver. mezclas. Entonces, la papa tiene ciertos componentes, por ejemplo, que son grasos, claro. Sí. Entonces, comer mucha papa frita es graso, pero cuando le mezclamos con los choritos o los mejillones para otros, Sí. eso como es ácido, como tiene Nunca vino me había blanco, preguntado eso. claro, siempre me lo pregunto. Sí, pues por eso, ese es tú. Entonces, la acidez te corta el sabor graso, ¿se entiende? Ya, perfecto. Entonces, de esa manera, las papas fritas te saben menos grasas. O sea, no significa que no vas a consumir grasa, la vas a consumir igual. Igual. Y es Exacto. como si yo te pregunto a ti, los porotos con rienda, Ujú. ¿tienen una razón de tener la rienda dentro? Sí, o sea, si nos vamos al punto de vista nutritivo, el consumo de las proteínas, de los porotos, Sí. que generan las legumbres, se asimila mucho mejor si se suma un carbohidrato. Entonces, por eso están las lentejas con arroz. Con arroz. Y tenemos los porotos con rienda, que Sí. son obviamente los espaguetis. Que curiosamente antiguamente las riendas eran los cueros del cerdo, ¿no? Ya. Que así era como en el campo, y después ya se transformó a los fideos que conocemos, al espagueti. Y eso obviamente es una influencia un poco italiana, acá dentro como el pasta y fagioli, que es muy típico de allá. Oh, qué Pero claro,
Lo importante es que siempre cada plato, y esto es lo que siempre destaco, tú quieres tener muchas texturas. Sí. Porque tienes, por ejemplo, lo suave del fideo, lo ligeramente resistente del poroto, y la gente lo acompaña con un pan frito, con algo así. Claro. Entonces, siempre tiene que haber en un plato un cambio de texturas, porque si no, tu cerebro se aburre de comer la misma textura. Te pongo un ejemplo. ¿Ya? Si tú comes puré de papas, y el mismo puré de papas, después de la quinta cucharada, tu cerebro se va a aburrir. Chato. Ya. Y después el puré no te va a saber igual, y simplemente no vas a generar endorfinas, que son lo que te hacen estar feliz. El placer. Y ¿Y obviamente qué le pongo entonces al puré? tiene que hacer algo que le haga contraste, y se recomienda un contraste de texturas. Ejemplo, si comes pan frito o algo así crujiente, Sí. tu cerebro se reactiva diciendo, hoy cambio de textura, crujiente. Tu cerebro vuelve a despertar, se despierta tu nervio trigeminal, que es el que detecta todos los sabores, Ya. aromas y vista, y la siguiente cucharada de puré te va a saber mucho mejor. Entonces, es lo que pasa en una ensalada. Ensalada con crutones de pan, con Sí, por la cesa con que le ponen cuestión crispy, arriba, claro. todas esas cosas. Y siempre digo que lo crujiente esté, pero que en sus platos haya muchas texturas. Ya, y voy intercalando. Si está Exacto. de ejemplo, pone los grissini o algo aquí al medio, voy intercalando con lo que estoy Eso, comiendo. entonces ahí, volviendo al ejemplo, el Moulin Fritz, claro, lo crujiente las papas fritas y lo suave los chorizos. Entonces vas intercalando y tu plato, o sea, tu boca, tu nariz y tu cerebro tiene una explosión de sabores, y esas son las experiencias gastronómicas que intentamos hacer. Claro. Y yo las explico de esta manera porque así la gente valora eso y sabe fundamentar el por qué hace las Oye, cosas. mira, yo les dije que este era un tremendo invitado. ¿No? Mira, es un tremendo personaje, pero no quiero que suene así porque él es él. Es él que a través de un equipo también, y también tu señora, yo sé que te han ayudado a extender y hoy día transformarte en un fenómeno de las redes. Explícame algo, porque hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo te va a gustar esto? Yo encuentro que los quesos hediondos son extraordinarios. Por favor, explícame, Heinz, de dónde viene esa cuestión. O el queso, hay gente que mezcla el queso con dulce membrillo. Bueno, ahí cuando mezclamos, por ejemplo, los quesos, que tenemos, puede ser un queso de cabra, cualquiera con algo dulce, ahí tenemos un fenómeno que se llama contraste de sabores. ¿Y qué estamos haciendo? Recordemos, el queso es algo graso, salado, rico, mantecoso, pero cuando lo mezclas con una fruta que suele ser ácida, como un dulce membrillo, le corta, o sea, hace un corte de sabor graso, y el queso lo siente menos graso, y asimilas mejor las notas frutales propias del queso, que se potencian con el dulce membrillo. Entonces, ¿ves? Como el queso asociado al higo. Yo encuentro que Efectivamente. una cuestión muy buena. Y claro, y los quesos que son más madurados, que es lo que tienen aromas más Sí. fuertes, es porque desarrollan muchas notas aromáticas. Porque entendamos, hay gente, tengo muchos amigos franceses y españoles que vienen a Chile, que se compran un queso, un mantecoso Sí. o un queso de campo, y ¿qué hacen ellos? Lo toman y lo dejan madurando en su refrigerador por lo menos un mes más o 2 meses más. Se deshidrata el queso, claro, pero desarrolla nuevas notas. ¿Por qué motivo? El queso aún tiene ciertas bacterias, que son bacterias acidolácticas, y esas siguen madurando el queso. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a romper la estructura del queso, porque el queso tiene lactosa, un poco de Sí, lactosa. y lo dejo arriba nomás, dentro del refrigerador. Sí, dentro del refrigerador, bien protegido, Sí. idealmente con papel. ¿Y qué pasa? La lactosa es este azúcar que mucha gente intolerante, porque dice, ay, que comer queso me hincha y demás. Pero si tú comes un queso muy bien madurado, estamos hablando como un tipo camembert, un tipo parmesano, esos quesos no tienen lactosa, porque ya fue consumida y digerida por las bacterias. Así tú lo asimiles mucho mejor y no vas a tener esos problemas. Viste que tenemos que tener a Heinz cerca y lo pueden tener a través de las redes sociales, de TikTok, de Instagram. Me encantó tenerte como entrevistado, Heinz. De verdad que uno tiene que aprender. O sea, Heinz tiene que tener, no tengo idea. ¿Vas a tener podcast alguna vez o no? ¿O estás O en sea, algún proyecto? Tengo muchas ganas de hacer un podcast. Yo sé Sí. que es una inversión de tiempo, pero bueno, pequeño spoiler, ya este año estoy planificando mi segundo libro. Sí, ya lanzaste el primero. Y sí. muchos más proyectos relacionados con la educación, pero el podcast se viene. Se viene, Ría, @ soy Por- ciencia y cocina. Un encanto, ven a vernos nuevamente porque hablar de la cocina y sobre todo con Víspera un fin de semana, mira, no hay nada más placentero. Me dio hambre, te mando un abrazo, Heinz, un saludo también a tu familia. Y a ustedes, muchas gracias, les vamos a contar por las redes sociales quién se ganó